Se imaginarán por qué estoy haciendo este video. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que ningún hincha de Boca puede estar contento con la situación de este mercado de pases. Lo veníamos hablando hace rato, Boca no cerraba a nadie, Boca no reforzaba los puestos que necesitaba, Boca estaba en un mercado de pases importante porque volvía a jugar la Copa Libertadores, más allá de eso de que la Copa arranca a partir del segundo semestre. Es un mercado en el cual Boca debería haber hecho un buen gasto porque arranca el año para Boca y va a jugar los primeros 6 meses Copa Libertadores y también el torneo, y no podés regalar 6 meses porque después, si en la tabla anual necesitas los puntos para clasificar a la Copa Libertadores, los perdés los primeros 6 meses, es muy difícil remontarlo en la segunda parte. Pero bueno, todas las opciones que iban apareciendo se iban cayendo. En un momento se habló de un defensor para que venga a competir con Di Lolo, se hablaba mucho de Gastón Hernández, quedó en la nada. Estaba todo muy apalabrado con un delantero que iba a ser Alexis Cuello. A mí personalmente no me gustaba nada el futbolista de San Lorenzo. Finalmente eso también terminó quedando en la nada. Desde Boca te dicen que San Lorenzo no le quiere vender jugadores, no sé qué. Bueno, en fin, otra negociación truncada. Y no aparecían opciones, honestamente, en las cuales uno pudiese decir, bueno, se están barajando alternativas. Pero había un jugador que hace varias semanas se viene diciendo, este ya es refuerzo de Boca, este la semana que viene viaja, este firma el contrato y ya lo vamos a tener para el arranque del torneo. Hace rato que se viene hablando de Marino y Nostroza, y hace rato me refiero desde diciembre de 2025, inclusive desde antes, porque ya había sonado en Boca, pero digamos puntualmente esta negociación viene de diciembre de 2025, un mes atrás por lo menos, en el cual Boca tenía charlas avanzadas, después ya tenía una oferta concreta, después estaban limando asperezas, y hace 4 semanas que nos vienen dando vuelta con que Marino viaja en estos últimos días y ya firma con el club. En su momento se habló de 4 millones, después se llegó a un punto medio de 5, esa oferta ya estaba aceptada por Atlético Nacional, o al menos eso es lo que te decían. Después tuvimos un problema porque Atlético Nacional y Marino y Nostroza no se ponían de acuerdo en ciertos puntos. Primero se habló de una deuda, después eso se desmintió. Después se empezó a hablar de un porcentaje que el jugador tenía que dejar, eso quedó en la nada. Y después llegó la última noticia, que había una diferencia en cuanto a lo que había pactado Boca con Atlético Nacional de un 20%. Atlético Nacional supuestamente quería un 20% de una futura venta, mientras que Boca ofrecía un 20% de plusvalía. Es decir, sobre los 5 millones que pagaba Boca, si lo vendía por una cifra mayor, Atlético Nacional se iba a llevar un 20% de esa diferencia. Es decir, si Boca vendía en 10 millones, Atlético Nacional se llevaba el 20% de los 5 por encima de lo que había pagado Boca. Que la diferencia es que si era un 20% de la futura venta, Atlético Nacional se llevaría 2 millones. O sea, era una diferencia importante. Pero bueno, eso era una cuestión de limar asperezas y terminar llegando a un punto. Después de eso, que parecía más o menos arreglado, la cosa se seguía dilatando. Que sí, que no, que sí, que ahora viaja el viernes, que viaja el sábado, el domingo, el lunes. Bueno, nunca se terminaba de confirmar. Después, en los últimos días, apareció otra versión. Que el problema era Boca, Marino y Nostroza. Que había cosas en el contrato del jugador que en su momento se habían acordado y que ahora cuando le enviaron el contrato para que lo firme era diferente. Entonces Marino no estaba de acuerdo con eso. La realidad es que acá no le podés creer a nadie y nadie es santo ni tampoco el otro es un diablo. Cada uno defiende sus intereses y evidentemente siempre en las negociaciones pasan estas cosas, pero lo normal es que si estás un mes negociando termine llegando a un punto medio en el cual se hacen algunas cosas, en otras termines ganando vos y se firma el contrato y el jugador llegue. Porque Boca apostó todos los cañones a Marino y Nostroza. Y era una posición que Boca necesitaba reforzar. Ahora vamos a repasar eso. Finalmente, la noticia hoy, esto cambia día a día, pero la noticia hoy más concreta y más fuerte es que lo de Marino y Nostroza Boca está caído. Después de más de un mes de negociaciones, después de tener un acuerdo con Atlético Nacional hace 3 semanas, después de tener todo acordado con el jugador en su momento, cuando se enviaron los papeles hay cosas que no cerraron. Desde el jueves Atlético Nacional no le responde a Boca la oferta. Desde el viernes pasado no hay contacto directo con Marino y Nostroza. Y en las últimas horas, últimos días si se quiere también, Vasco da Gama apareció con una oferta superadora. Mayor en lo económico para Atlético Nacional, se habla de 6 millones de dólares, uno más de lo que iba a poner Boca. Y superadora en el aspecto económico para el jugador. En estas condiciones, obviamente Boca no va a aumentar la oferta porque entiende que ya tenía todo acordado y Marino Nostroza lo más probable es que sea jugador de Vasco da Gama de Brasil. De esta manera, el único jugador que parecía que iba a llegar a Boca en este mercado de pases se cae. No sé qué va a hacer Boca, no sé cuál va a ser la respuesta, no sé si va a salir de forma agresiva al mercado, que es lo que debería ser, que obviamente te deja muy expuesto porque cuando vos no compraste a nadie,
cuando vos estás un mes negociando y se te queda un jugador, tenés que salir a las apuradas a buscar a un futbolista y obviamente los equipos se van a aprovechar, te van a pedir mucho más dinero y demás, como puede llegar a ser un caso si Boca fuese a buscar a Maher Carrizo, que es uno de los que se mencionaba que podía llegar a ser alternativa. O sea, Vélez te va a romper el ojete con lo que te va a pedir por un porcentaje del pase, inclusive, que va a ser bastante costoso. Pero Marino Estroza era un jugador que, si bien no lo teníamos tan visto, porque no somos tampoco seguidores fervientes del fútbol colombiano, no vamos a mentir, ilusionaba. Era un jugador que tenía, por lo que habíamos visto, una forma de encarar, una posición en la cancha, velocidad, se animaba a llegar al área, y un jugador que en ciertas cosas recordaba, por ejemplo, lo que había sido la primera etapa, o la etapa buena en realidad, de Villa en Boca. Ese tipo de características de jugador. Y que Boca necesitaba, porque si bien por una banda, por la izquierda lo tiene a Ceballos, por la derecha digamos que no hay nadie. Está Brian Aguirre, que pobrecito no está para ser titular en Boca, no sé si está para ser suplente, pero titular claramente no, y no hay mucho más para poner en esa banda. Entonces uno con Marín y Inestrosa, si hablábamos de un 4-3-3 que quiere jugar Úbeda, el ideal sería Merentiel en el medio, Ceballos por izquierda e Inestrosa por derecha. Hoy sin Marín y Inestrosa, Boca, ¿cómo juega? O sea, ¿quién va a reemplazar ahí? Te lo puede hacer Velasco, te lo puede hacer Palacios. A ver, poder hacerlo puede hacer cualquiera, pero no es su posición natural y son dos jugadores que claramente no rinden de la mejor manera jugando de extremo. Y además de características totalmente diferentes. Realmente lo de Boca, me parece a mí, es muy preocupante. Y ya acá no voy a entrar en los detalles de que deberían haber buscado muchos más jugadores y demás, porque creo que eso ya lo hemos hablado en muchos videos. Yo no sé qué pretendía Riquelme, no sé qué pretendía la dirigencia de Boca, porque, a ver, el que maneja las negociaciones seguramente fue Riquelme, dilatando tanto la operación. O sea, yo entiendo el punto en el cual muchos me pueden decir defiende los intereses del club. Está bien, esa parte es lógica. Pero si vos estás un mes negociando con un jugador, ratoneando por cada monedita que le podés llegar a pagar, era bastante probable que un futbolista que además había tenido un buen rendimiento, joven y demás en el último año, te iban a aparecer competidores. Entonces, uno puede dilatar un poco la situación, pero si vos la dilatás un mes, como mínimo asegúrate de cerrarlo para arrancar. Y segundo, asegúrate que no tenga otras opciones. Boca además, si hubiese llegado Inestrosa, porque no va a llegar, pero si hubiese llegado Inestrosa, iba a tener un jugador probablemente que iba a llegar después de comenzada la primera fecha del torneo, cuando Boca tenía todo muy avanzado con el colombiano desde prácticamente el año pasado. Podía haber hecho la pretemporada, jugado el amistoso con Millonarios, jugado el amistoso con Olimpia, ponerse a punto, empezar a conocer a los compañeros, y por este ratoneo constante por parte de Boca, se termina atrasando todo. Y si hubiese llegado, que encima no va a llegar, hubiese llegado seguramente no también desde lo físico, porque no estaba entrenando con Atlético Nacional. Te iban a decir, y bueno, a Marino para ponerse a punto le faltan 2 o 3 semanas. O sea, lo mismo de siempre. No traen a nadie, cuando lo traen tarde, y después los jugadores necesitan un periodo de adaptación larguísimo. A pesar de todo eso, de que siempre pasa con Boca, lo de este mercado de pases es un papelón sin precedentes. O sea, que Boca, el año que vuelve a jugar Copa Libertadores, vaya a arrancar la primera fecha del torneo que se juega este fin de semana frente a Riestra sin un solo refuerzo, es un papelón que no se lo esperaba a nadie. O sea, todos pensamos, bueno, este mercado Boca la va a gastar y va a armar un equipo de verdad para pelear la Copa. Yo no estaba tan ilusionado, pero dije, 2 o 3 nombres se van a traer. Aunque no eran los que más me gustaban, supongamos que venía Inestrosa, Cuello y Gastón Hernández, bueno, se trajeron 3 jugadores. No trajo a nadie. No se gastó un peso, un dólar en un solo jugador, porque se dilataron negociaciones, se cansaron de hacerse las ratas, siempre ofrecer menos, siempre intentar rascar hasta el último centavo, y te termina pasando esto. Porque los clubes tampoco son tontos, porque seas Boca o porque el jugador tenga intención de ir, tampoco te lo van a regalar. Vos podés ser duro negociando, vos podés intentar bajar un poco el precio, las pretensiones del otro equipo, pero no podés estar un mes dando vueltas. Y mucho menos estar un mes dando vueltas y que después encima te lo soplen. Yo dije en Twitter que para mí es uno de los mayores papelones de esta dirigencia, lo de este mercado y el caso Inestrosa. Y muchos me contestaron, sí, a la par de lo que pasó en la Sudamericana, que se olvidaron de inscribir los refuerzos contra Independiente del Valle. Sí, seguramente eso fue más papelonesco para una dirigencia, pero esto para mí no deja de ser un bochorno lo que pasó con Boca en este mercado de pases y vuelve a demostrar
el grado de inoperancia que hay en la dirigencia de Boca, que no sirve ni siquiera para cerrar un solo jugador.